Porque la gran cantidad de las drogas no las trafican a través de estos túneles que nos quieren hacer ver en las series de Netflix y otro tipo de cosas. La gran cantidad de estas drogas que se trafican no solo de México a Estados Unidos, sino de Sudamérica a México y luego de México al mundo, ocurren en los espacios y empresas legales, ocurren en los aeropuertos, ocurren en las aduanas, ocurren en las líneas aéreas, ocurren en los ferrocarriles, ocurren en los barcos pesqueros de empresarios muy importantes. Entonces sí, claro, si yo tuviera, o cualquiera de nosotros, o cualquier persona que apenas sabe leer y escribir, tuviera toda esta infraestructura que le ayuda a ser el criminal perfecto, cualquiera podría hacerlo. Y es entonces ahí cuando descubro todas estas redes de corrupción y descubro que el gobierno de Felipe Calderón estaba totalmente coludido con el cártel de Sinaloa. Y que este hombre, un hombre llamado Genaro García Luna, que era entonces el secretario de Seguridad Pública Federal, estaba como empleado en las nóminas del cártel de Sinaloa. Y les ayudaba a secuestrar personas, y les ayudaba a traficar droga, y esto fue lo que publiqué, esta es la historia que publiqué en Los Señores del Narco, donde también publiqué una parte, un capítulo, que al final era un capítulo que se convierte en una cosa fundamental para entender la historia de qué es realmente el cártel de Sinaloa, y que yo no había podido entender sino hasta que escribí este libro que se llama El Traidor. En el libro de Los Señores del Narco, escribo que hace muchos años, a finales de los 70s, principios de los 80s, México, ¿cómo se convirtió en el gran exportador de cocaína a Estados Unidos si México no produce cocaína? Aquí se produce la marihuana, aquí se produce la heroína, ahora se produce metanfetaminas, son los principales productores de metanfetaminas, pero aquí no producimos la cocaína. ¿Y por qué México se convirtió en el principal traficante de cocaína en Estados Unidos? Y ahí viene la historia de la CIA. En aquella época, en Nicaragua, estaba creciendo, había llegado un gobierno de izquierda. El gobierno americano, en este pragmatismo que después vemos en otro tipo de fenómenos, prefiere aliarse con narcotraficantes que tener un gobierno de izquierda ya en esta región de América Latina, y deciden unir a los carteles de la droga colombianos con los mexicanos. Y son ellos, el gobierno de Estados Unidos, quien crea este puente. Y es así como México se comienza a convertir hasta finalmente ser en un 100% prácticamente la bodega de drogas del mundo, porque eso es lo que somos en este momento, y eso es lo que explica la violencia que estamos viviendo cotidianamente en México, que bueno, llegaré un poco más adelante a esta explicación. Yo publico estas líneas del caso de Irán Contras, del caso de la CIA. No es un caso que haya descubierto yo, es un caso que incluso se dirimió, se ventiló, se investigó en el Senado, en el Congreso americano. Había documentos desclasificados que hablaban de todas estas confesiones de jefes de la DEA, jefes de la CIA, que reconocían, bueno, pues sí se ayudó. Al final hubo, cuando ya estaba el gobierno de este Bush padre, él al final le dio amnistía a todos estos funcionarios públicos que habían estado coludidos en tráfico de drogas a Estados Unidos. La condición era que si los mexicanos ayudaban a los colombianos a traficar esta droga a Estados Unidos les abría el mercado, les abriría los aeropuertos, y a cambio los colombianos y mexicanos una parte de sus ganancias tenían que darlas a la contra nicaragüense, que era este grupo de insurgencia que estaba siendo creado, manipulado por el gobierno americano para derrotar al gobierno de izquierda que estaban haciendo. Y es así como realmente México, de ser bandas, sí, importantes, pero finalmente eran bandas que traficaban marihuana y heroína en Estados Unidos, se convirtieron en los grandes traficantes de cocaína, y con las ganancias de la cocaína comenzaron a fracturar poco a poco todo lo que era el Estado mexicano, que poco a poco se fue coludiendo con esta organización principal, principalmente el cártel de Sinaloa. Publico este libro
Y es ahí cuando ocurre la historia y el momento en que nace este libro, El Traidor. El Traidor es el producto de 9 años de investigación periodística. Y es el primer libro que yo escribo un poco más en primera persona, porque no sé cómo explicarlo, pero involuntariamente me convertí en una especie de protagonista y de observadora, como ustedes que están aquí sentados en la primera fila. Estaba yo sentada ahí. El destino, mi carrera, las investigaciones que yo había estado haciendo durante un largo periodo me llevaron ahí a estar sentada en primera fila y ver una serie de fenómenos que estaban ocurriendo a espaldas del mundo y de los que yo pude ser testigo directo, que eran las negociaciones entre el Cártel de Sinaloa y el gobierno americano. Cuando yo publico el libro Señores del Narco, un mes después, me busca el abogado de Vicente Zambada Niebla. Vicente Zambada Niebla es el hijo de Ismael El Mayo Zambada, quien es el verdadero jefe de jefes, el gran capo de México en los últimos 50 años y del que muy poco se sabía. Generalmente el Chapo Guzmán había llamado toda la atención respecto al Cártel de Sinaloa y del Mayo Zambada prácticamente, incluso a quienes decían que el Mayo Zambada era el empleado del Chapo y que el Mayo Zambada estaba enfermo y que el Mayo Zambada pues él nunca hacía nada, él no mataba, él no torturaba, él no asesinaba, era como el bueno de aquella clan de criminales, ¿no? Y bueno, lo que yo descubro, lo que el abogado viene a decirme, porque ustedes pensarán, bueno, ¿y por qué los narcos buscan a una periodista? ¿No? ¿Qué querían decirle? ¿Y por qué la periodista acepta hablar con narcotraficantes? Y el tema es que lo que yo aprendí en mi investigación de los señores del narco y lo que aprendí en el tema del traidor es que un periodista de investigación tiene que llegar a las fuentes directas de la información. Por desgracia, estas fuentes directas es este mundo criminal en el que verdaderamente a veces no se puede ni respirar. Realmente para hacer este tipo de investigaciones y sobre todo investigaciones que llevan tanto tiempo, estar de una u otra manera sumergido en ese mundo de manera constante es algo que de verdad te devora como ser humano. De pronto no puedes confiar en nada y no crees en nada, ¿no? De pronto piensas que puedes morir mañana, ¿no? Porque es tanta la información que estás obteniendo, son tantas malas personas que uno conoce, es tanta porquería la que uno escucha, ¿no? Y después la que uno comprueba, porque no solo basta escuchar, sino después nosotros en solitario, los periodistas, investigar si lo que se nos está diciendo es verdad o no, porque por supuesto siempre puede haber intenciones de manipulación y ese tipo de cosas. Así si hay que escuchar quiénes son los testigos presenciales de las cosas, aunque sean criminales, pero siempre hay que corroborar si lo que están diciendo es verdad o no es verdad, o si te quieren manipular para su beneficio. Y es ahí donde tenemos que ser muy atentos, muy éticos al respecto, ¿no? Yo sé que para muchos, y pienso que yo soy una periodista atípica en el gremio periodístico, ¿no? No sé si solo en México y tal vez a nivel mundial, ¿no? Mucha gente me dice, bueno, pero ¿cómo es posible que usted esté hablando con los narcotraficantes? Porque si son ellos los testigos directos de las cosas, si son ellos los que tienen la nómina de a quién le están pagando los sobornos, se tiene que hablar con ellos. Eso no significa hacer apología de estos personajes, como lo hacen muchas series de televisión. Yo, por ejemplo, Netflix trató de contratarme para su serie de narcos, para ser una consultora, y yo dije, si ustedes van a decir la verdad del caso Irán-Contras, si ustedes van a decir la verdad que a Kiki Camarena lo mató la CIA, si ustedes van a decir eso, yo con mucho gusto participo. Y el productor me dijo, es que nosotros no podemos decir eso. Y después me pregunta, ¿qué me parecía? No sé quién era este actor, la verdad es que no me acuerdo del actor. Pero el productor, en estas conversaciones que yo tuve con él, me preguntaba que qué pensaba de un actor. No me recuerdo ahorita el nombre del actor, pero era un actor guapo. Era un actor que estaba guapo. Y me decía, ¿qué piensa usted de este actor? Y yo, pues no, pues es atractivo, ¿no? Es atractivo. Le digo, ¿por qué? Me dice, porque lo vamos a contratar para hacer el personaje de Amado Carrillo Fuentes. Yo pensé, ¿qué cosa está diciendo? ¿Pero usted ha visto fotografías de Amado Carrillo Fuentes? Que era un cerdo grandísimo, gordo, panzón, de verdad un hombre
la antítesis del actor, evidentemente, ¿no? Si en esas cosas hablamos. Y yo decía, ¿cuál es la lógica de esto? Es una distorsión perversa de la realidad, porque entonces el joven, el hombre que lo vea va a decir, ¡ay, qué padre! Guapo, atractivo, sexy, ¿no? Y además narcotraficante, y con el dinero, y con los aviones, ¿no? Pues yo... Es una distorsión terrible lo que hacen estas personas. Y uno como periodista no puede hacer eso. Hay que hablar con ellos, hay que cuestionarlos, interrogarlos, después corroborar lo que nos dicen, pero jamás ponerlos como si fueran héroes que no son. Cuando me busca el abogado de El Vicentillo, lo hace con el permiso de su padre, del Mayo Zambada. Y yo me preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Y era por lo que yo había escrito en Los Señores del Narco. Y al final lo que el abogado me dice, porque nuevamente me encuentro con él en un restaurante ahí en Chicago, y me dice, en un encuentro secreto, que Vicentillo quería contarme una historia que ni siquiera nadie podía imaginar. Ya la historia de cómo el gobierno americano, durante todos esos años que Vicente Fox y Calderón protegieron de manera total al cártel de Sinaloa y utilizaron a la Policía Federal y el Ejército y la Marina para combatir a los carteles enemigos del cártel de Sinaloa, que fue lo que realmente desató la guerra entre los carteles. Si ustedes ven los periódicos, si ven las estadísticas del INEGI, del índice de muertos, del índice de desaparecidos, hasta el último día del sexenio de Ernesto Zedillo, no estábamos en absoluto en estos niveles de violencia, de descontrol, de ingobernabilidad como estamos hoy. Y es porque en aquella época todos estos carteles de la droga, que ya eran muchos y eran poderosos, tenían un pacto con el gobierno de no agresión. Los carteles hacían sus negocios criminales, pagaban sobornos a los presidentes en turno, a los procuradores en turno, pero ellos no se mataban entre sí porque cada uno tenía su pedazo del pastel. El cártel Tijuana tenía su territorio, el cártel del Golfo tenía su territorio, el cártel de Sinaloa, el cártel de Juárez, el cártel de Michoacán, de los Valencia, cada uno tenía su pedazo del pastel y se respetaban a sí mismos sus territorios. Cuando comienza el gobierno de Vicente Fox, decide cambiar totalmente las reglas del juego y decide proteger unilateralmente al cártel de Sinaloa y comenzar a hacer estos operativos de México Seguro, primero en Tijuana, que es ahí donde empieza realmente la guerra entre los carteles, y después en el Golfo. ¿Qué hicieron estos carteles? El de Tijuana y el del Golfo dijeron, pues no estamos mancos. Esto es mi territorio, yo me lo he ganado, ¿no? Yo he batallado, yo he trabajado, ¿no? Y a mí no me lo quitan, y es ahí cuando empieza, es ahí lo que crea los Zetas. Los Zetas no existían antes, los Zetas se crearon en ese momento y se convierten en el brazo armado terrible, sanguinario, como sabemos, del cártel del Golfo para defender este territorio de la invasión del gobierno, que no es que quería liberar a los pobres ciudadanos, todos nosotros, ¿no?, que eran víctimas de estos carteles. Lo que quería era que el territorio de Tamaulipas pasara a manos del cártel de Sinaloa. Lo que quería es que Baja California Sur y toda esta franja pasara no que los ciudadanos quedaran libres del narco, sino que este territorio pasara a manos del cártel de Sinaloa. La idea era que el cártel de Sinaloa se convirtiera prácticamente en un monopolio de drogas. Algunos cínicos del gobierno, de Fox y de Calderón, decían que era mejor negociar y hablar con un solo cártel que hablar con 6. Hoy no tenemos 6, ¿o tenemos cuántos? Y además cientos de organizaciones criminales, porque evidentemente estos acuerdos de corrupción nunca funcionan, nunca salen bien. Ni había salido bien el de los gobiernos anteriores, con este reparto de territorios, tampoco eso estaba bien, ni está bien lo que estaba pasando en el sexenio de Vicente Fox y de Felipe Calderón. Lo que me dice el abogado es que mientras en este tiempo, mientras Vicente Fox y Felipe Calderón estaban protegiendo al cártel de Sinaloa, había otro gobierno interesado, que era el gobierno americano. Y es ahí donde le digo al abogado, si usted me demuestra con documentos lo que me está diciendo, yo publico el caso de su cliente. Y es así como empezó una relación de fuente de información periodista,
donde el abogado comienza a contarme esta historia de los acuerdos entre la DEA, el Mayo Zambada, el Chapo Guzmán y otros del Cártel de Sinaloa. Y la verdad es que él fue presentándome documentos, yo fui publicando artículos que en su momento eran, para la gente eran descabellados. No, esto no es posible, no, esto no es verdad. Hasta que finalmente la defensa del Vicentillo obligó a la DEA a presentar los contratos que tenían firmados, porque firmaron contratos. Y los tuvo que presentar en la Corte de Chicago. Y es ahí ya cuando el mundo comenzó a hablar de estos acuerdos entre el Cártel de Sinaloa, no solo con el gobierno de México, sino también con la agencia antidrogas, o al menos unos malos funcionarios de la agencia antidrogas de Estados Unidos. Pienso que hasta ahí el Mayo Zambada y su hijo pensaban, pues ya la hicimos, ¿no? Porque lo que ellos querían, el propósito de ellos, de lo cual siempre estuve consciente, era: evitamos un juicio, porque al gobierno americano no le conviene que esta historia, porque si quieres que hable más y quieres que dé más detalles, decía Vicentillo, pues yo doy más detalles, no tengo inconveniente, yo puedo dar todos los detalles necesarios sobre cómo fueron estas negociaciones entre el gobierno americano y el Cártel de Sinaloa. Es ahí cuando la fiscalía dice, no nos conviene, y nunca se lleva a cabo el juicio contra el Vicentillo, y es cuando ahí empieza a hacer una serie de negociaciones que le convenían a él. Yo creo que hasta ahí el Vicentillo y su padre pensaban, pues qué bueno, porque Anabel Hernández no publicó la historia que queríamos, todos salimos ganando y qué bien. Pero yo, por supuesto, pues yo no soy empleada del Mayo Zambada, ¿verdad? Y no soy empleada de su hijo, y no soy empleada del abogado. Y yo continué mis investigaciones. Para ellos ahí había terminado todo. Para mí apenas estaba comenzando. Y mantuve mi relación con el abogado, porque el abogado durante 5 años fue el contacto entre el gobierno americano y el Mayo Zambada. Él viajaba entre Chicago y Culiacán constantemente porque iba con el padre. El padre le daba información de gente de los Beltrán Leiva o de gente de los Arellano Félix, y el abogado iba con esta información, se la daba al hijo, hijo, y después el hijo se lo daba al gobierno americano. Pero cada vez que el abogado hacía esto, se paraba, hacía una escala en la Ciudad de México o en otras partes del territorio nacional, y yo lo veía. Y el abogado se enferma de cáncer, un cáncer terminal, un cáncer que él combatió en algún tiempo, ¿no? Le hicieron una cirugía, pudo salir avante de esa cirugía, y después pues ya había hecho esta enfermedad metástasis y ya no podía sobrevivir. Sabía que si algo era seguro en su vida, era que se iba a morir de ese cáncer y que eso iba a ocurrir en muy poco tiempo. Y es ahí cuando el abogado cambia, en buena parte, diría yo, la historia del Cártel de Sinaloa. Y es cuando me entrega, ya totalmente sin el conocimiento del Mayo Zambada o de su hijo, me entrega un diario que esta persona, que Vicente Zambada Niebla, el hijo del Mayo Zambada, escribió durante 5 años cuando estuvo en las cárceles de México y en Estados Unidos. Y es en ese diario donde este muchacho, este hombre ahora de 40 y tantos años, cuenta la historia interna, real, auténtica, de qué es el Cártel de Sinaloa. Y durante estos 5 años tuve conversaciones con el abogado Gagiola, que finalmente, podemos aquí hacer varias interpretaciones, por qué el abogado decide hablar, pienso yo, porque iba a morir y tal vez él quería que eso se entendiera. Me dice, nadie podrá combatir el Cártel de Sinaloa si no entienden qué es el Cártel de Sinaloa, si no se entiende quiénes son realmente sus integrantes. Y es ahí que en el diario que me entrega el abogado y todas las entrevistas que me dio el abogado, todas las citas que tuve con él, puedo reconstruir realmente la historia del Cártel de Sinaloa, y es ahí donde veo pues que el Cártel de Sinaloa en realidad es principalmente el Mayo Zambada,
un hombre que realmente ha estado incluso por encima de Amado Carrillo Fuentes y de todos los demás narcotraficantes mexicanos durante 5 décadas. Y es un hombre que jamás ha pisado la cárcel, es un hombre que era capaz de mandar a este hijo suyo a desayunar a Los Pinos, donde él llegaba a Los Pinos y la Guardia Presidencial le abría el camino, lo dejaba pasar y desayunaba ahí en la residencia Miguel Alemán, donde vivía el presidente de la República, ¿no? Es un hombre que recibía a generales, era como una especie de presidente. Si uno lo ve, realmente despachaba ahí en Culiacán, en sus ranchos de Culiacán, como si fuera el presidente. Llegaban los jefes policíacos, llegaban los procuradores, llegaban los candidatos a gobernadores, todo el mundo a pedirle permiso. Y es ahí como se puede descubrir, gracias a este diario, que en realidad el Chapo Guzmán era un personaje que estaba abajo de el Mayo Zambada. Y es un personaje que, si bien sí hacía mucho trabajo de tráfico de drogas para el Mayo Zambada, no era un factor indispensable en el cártel de Sinaloa. Por eso, cuando el Chapo Guzmán finalmente es detenido la última vez en 2016 y es extraditado, el cártel de Sinaloa continuó funcionando, mandando la misma droga a Estados Unidos y al mundo, porque el Chapo Guzmán no era un factor fundamental. Al final era una pieza desechable, como en su momento lo fue Noriega, el entonces presidente de Panamá. Mucho tiempo traficó también para la CIA. La CIA sabía que era un traficante de drogas, que era un corrupto, etcétera, etcétera. Mientras le fue útil, qué bueno. Ya cuando no fue útil, el gobierno usa y desecha. Yo me acuerdo que la Barbie, este narcotraficante americano, Edgar Valdés Villarreal, de origen americano, pero que trabajó aquí en México con el cártel de Sinaloa, en una ocasión, en uno de los escritos que me mandaba, me decía: aquí el gobierno americano te hace y te deshace. Y es verdad. Ese era el único que realmente tenía este poder. Y cuando el Chapo Guzmán resulta incómodo para el Mayo, resulta incómodo para los gringos, ya no es útil para el gobierno mexicano, es una pieza desechable. Quien no es una pieza desechable y es un factor prácticamente de estabilidad en el mercado de drogas, no solo de México a Estados Unidos, sino del mundo, es un hombre como el Mayo Zambada, que tiene una serie de contactos con diversos empresarios de muy alto nivel en México, que igual transportan pollos congelados, que igual transportan barcos atuneros, ¿no? Que igual tienen ferrocarriles, etcétera, etcétera, pero o que igual transportan, exportan plátanos o cocos o cualquier otra cosa a Europa, pero también junto con toda esta mercancía trafican la droga, ¿no? Porque, como les decía, más del 80% de las operaciones de tráfico de droga en el mundo ocurre a través de empresas legales, pasa por aduanas, pasa por aeropuertos, pasa por todo tipo de controles. Y tenemos que, hoy por hoy, esta organización que es el Cártel de Sinaloa tiene presencia en 70% del planeta. No sé cómo se viva aquí, pero yo he dado muchas conferencias en Europa y en Estados Unidos, y vivimos en un mundo y en una época del egoísmo total, del individualismo. Así nos quieren, aislados, débiles, individuales, pensando solo en nosotros mismos, en nuestros placeres, en nuestras necesidades, en nuestras adicciones, en lo que vamos a comer mañana, sin importar lo que pase alrededor. No me importa, no es parte de mí. Yo me debo preocupar por mí mismo, que se friegue todo lo demás. Y es ahí donde aumenta el consumo de drogas. Y es ahí donde la gente piensa: ¿qué importa? Es mi cuerpo, ¿no? Yo con mi cuerpo puedo hacer lo que yo quiera, incluso drogarme. Pero no, es increíble que los jóvenes de ahora se vean más escandalizados por el uso de bolsas de plástico en los supermercados, que está mal, no digo que está bien, ¿no? O cuando la mamá deja, lo digo por mis propios hijos, cuando la mamá deja ahí la luz prendida, ¿no? O el agua corriendo, ¡ay, cómo es posible!, ¿no? Es más delito, más criminal para la generación de jóvenes de ahora no ser vegetariano que consumir drogas. Y sin embargo es lo mismo, porque la gente se preocupa por las bolsas de plástico
Y ahora nos preocupamos por no dejar las luces encendidas y por no desperdiciar el agua, porque la gente piensa en el calentamiento global. ¿Por qué? Porque se supone que un día, si continúa esto, el mundo crolará y no quedaremos ninguno de nosotros. Es lo mismo lo de las drogas. Lo que estás consumiendo tú tiene un efecto mariposa que afecta a tantas otras personas. No es solo tu cuerpo. No es una cuestión de moral, de si te parece bien, si te parece mal, si te parece liberal, si te parece conservador. Se trata de la corresponsabilidad de tener conciencia del otro. Porque estas drogas que se consumen en Europa o las que se están consumiendo en México, porque aquí en México el índice de consumo de drogas de todo tipo de basura ha crecido de manera bestial y por eso ha aumentado aún más la violencia. Estas células criminales que extorsionan, que violan, que se masacran en las calles, ¿de qué creen que viven? ¿Viven de los grandes negocios de tráfico de drogas en Europa? No, porque son células tan pequeñas, tan insignificantes, que no tienen un pedazo del pastel del Mayo. No, el Mayo tiene su pastel y él se lo come, y aquí explicamos cómo se lo come, cómo se lo cocina todos los días. ¿De qué viven esas células criminales? Del consumo que está aumentando en México. Y estas células criminales, que son verdaderamente bandas de gente muy joven, armada, que a quienes la impunidad los alienta a ser más sanguinarios, más agresivos, porque piensan de aquí que vaya a la cárcel, mejor vendo droga, me compro un vehículo de lujo, ya si mañana me muero ni modo, ¿no? Y ahí tienen a sus principales, son cómplices de los consumidores. Porque por cada gramo, por cada dosis de droga ilegal que se compra, se está matando a una persona. Le están ayudando a estas organizaciones criminales a tener más dinero para corromper, a tener más dinero para traficar, a tener más dinero para comprar armas, para comprar balas, para matar personas, para entrar a la casa de alguna muchacha y llevársela solo porque se les da la gana, porque pueden, porque no hay quien se los impida. Algún día esas muchachas pueden ser sus madres, sus hermanas, sus hijas. Esta es una parte de corresponsabilidad que nos toca a nosotros, que cada uno de nosotros tenga una conciencia de qué parte juega en esta red criminal donde nos manipulan a todos, a través de las series de televisión, donde el gordo, panzón, desagradable es el chico guapo que seduce a las chicas, ¿no? A las artistas, y no vemos la realidad de lo que realmente pasa detrás de esto. Estamos enajenados pensando que la vida real es el Twitter, es el Facebook, y nos olvidamos que la vida real es lo que ocurre todos los días allá afuera. Las personas que tenemos a nuestros lados que nos deben de importar. Si vivimos seguros o no, si tenemos un empleo, si tenemos un futuro, si habrá un país en el cual vivir en los próximos años. Gracias.